Listo, chicas, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Esto de Zoom, ¿no? Yo les estaba a otros chicos de lectiva, precisamente les estaba diciendo que les daba 5 en participación. Bueno, es que ustedes van bien en participación. Alguien que me ayude a conseguir un hack para, para evitar que cada 40 minutos se nos esté cortando la videollamada. Ahorita los de Zoom acá viendo la grabación. Pero bueno, creo que es muy difícil. He tratado de hacer diferentes cosas, pero es muy, muy difícil. ¿Sí? Entonces, chicas, de pronto, si llegan a saber algo de algún hack o algo que me pueda funcionar para que se corte, o por no cada 40, sino por lo menos cada hora, para evitar que cada rato se nos corte así de feo, ¿listo? Pues tendré remuneración en la nota. Bueno, profe, aunque yo creo y Justo, según lo que escuché decían que eso tocaba era pagar para Pagar. que le permitiera el acceso así más de la hora. Sí, claro. Sí, pagar, sí, yo aquí estoy revisando, pero no, es que es carito, son como 60.000 pesos mensuales, ¿cierto? Pues ustedes ya saben que uno como profe del ITP no es que gane gran cosa, ¿sí? Entonces, por ahí me dicen que no, que hay varios hacks, pero que como que Zoom se da cuenta y los mantiene tumbando, me daba a entender, ¿sí? Que me consiguiera una cuenta fake o algo así, pero pues está como complicada la cosa, ¿sí? Entonces, pues por el momento aguantémonos los 40 minutos seguiditos, ¿sí? Si llegan a saber algo, les recomiendo, bueno, Bueno, profe. gracias. Y bueno, Dayana, tú nos estabas comentando. sí, perdón, profe, es que me quedé hablando sola. Sí, tranquila. Bueno, y entonces, bueno, pues según, pues hablando con el profe Mario en cuanto a lo de la calidad del aire, pues por la misma cantidad de habitantes, incluso decía que acá no se realizaba ese monitoreo de calidad del aire porque pues se consideraba que pues no tenía mucha emisión de contaminantes a la atmósfera. Pero pues de todas maneras igual yo creo que se estaría fallando en esa parte porque pues teniendo en cuenta los contaminantes acumulativos, pues imagínese que al pasar el tiempo estos pues van a ser más, cada vez más, y la contaminación a la atmósfera pues va a ser mayor, pero pues teniendo en cuenta en sí pues esos esquemas y el número de población pues es difícil. Ya para Mocoa creo que sí se tendría un sistema para monitoreo de calidad del aire y Mm, pues teniendo en cuenta también un POT porque pues la cantidad de habitantes es mayor. claro, qué interesante esto. Sí, entonces vean, qué chévere que podemos estar relacionando diferentes materias en este momento, ¿sí? La cantidad de personas, supongo yo, te entiendo yo, que es muy poca, ¿cierto? Para controlar el aire, ¿cierto? Y además que las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero y gases contaminantes, ¿cierto? Pues van a ser muy pocas, de tal manera que esa contaminación sea muy mínima, no nos afecte nuestra salud ni afecte la salud de las demás poblaciones, animales, vegetales, microbianas, ¿cierto? Para su desarrollo. Entonces podemos ver que estamos en una población muy pequeñita, ¿cierto? Por lo tanto, no es necesario planes de ordenamiento territorial, no es necesario calidad del aire, ¿cierto? Pero sí se debe tener en cuenta, por ejemplo, esos procesos de riesgo que nos contaba Leslie o que nos contaba Dayana, ¿cierto? En ese caso, donde se debería controlar esto porque las mismas personas se pueden ver de alguna manera afectadas, ¿cierto? Pueden ocurrir hasta desastres mortales, por decirlo así. Y en este caso, esas cosillas deberían tenerse muy en cuenta en ese ELOT, era lo que ustedes me decían, y el otro, pues para evitar estos procesos. PBOT. ¿Cómo, perdón? PBOT es el otro, profe. EOT y PBOT PBOT. y EOT. ¿Qué es PBOT, Plan EOT? Básico de Ordenamiento Territorial. Plan básico. El esquema de ordenamiento territorial. Ah, ok. Qué interesante. Yo también aprendo a partir de ustedes. Entonces, entendiendo el esquema de ordenamiento territorial, ¿cierto?
y el plan básico de ordenamiento territorial, en ese caso, yo creería que acá debería haber un plan básico, ¿sí? Porque un esquema, pues lo entiendo yo, sería como un modelo, ¿cierto? Algo esquemático que se pone en el papel, ¿cierto? Mientras que el plan básico, ya por lo menos hay la realización y proyección, por decirlo así, de un plan en donde se estructuran las diferentes comunidades humanas, ¿cierto? Y se le da cierto entendimiento a ese uso de ese suelo o de esos recursos naturales de cierta región, ¿cierto? Acá somos una población pequeñita dentro de cada uno de los municipios, ¿cierto? Pero si hablamos en conjunto de los 4 municipios, seríamos una población de un buen tamaño poblacional, ¿cierto? Que pues esa es la idea, como lo dice Dayana, dentro de cada municipio debe haber su propio plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Pero también en conjunto debe haber un plan de ordenamiento territorial porque, bueno, plan de ordenamiento no, un plan básico de ordenamiento territorial, porque nosotros como diferentes municipios, ¿cierto? Estamos influenciados por una estructura geográfica de estas montañas andinas, estamos influenciados básicamente por un mismo clima, por un mismo régimen hídrico, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría, en mi opinión, ¿sí? Que debería haber un plan básico de ordenamiento territorial. Pero bueno, esto también se los digo porque tengo entendido que hay un distrito de drenaje, ¿cierto? Que se organizan los 4 municipios, si no estoy mal, ¿cierto? Este distrito de drenaje, pues como se entiende, es cómo se organiza la disposición de agua en los diferentes municipios, ¿cierto? Y cómo se abastece básicamente todo el Alto Putumayo de este recurso hídrico, ¿sí? Entonces, por eso yo pensaría que debería haber de pronto ese plan teniendo en cuenta ese distrito de drenaje que yo creería que también debe modificarse un poco por, digamos, la estructura que tiene, los daños que le han ocurrido y todo esto. No sé si ustedes sepan del distrito de drenaje. Profe, ese es el que, digamos, lo que usted nos mencionaba, ¿no? Que une pues los 4 municipios para lo del abastecimiento de agua. Lo que tenía de conocimiento, profe, es que hace pues varios tiempo no se le ha realizado el mantenimiento, ¿sí? Entonces pues ya ahí empezarían como a ver esas fallas, incluso ya en la garganta, que es donde desemboca, pues la verdad estaba como ya eso muy, como le digo, muy inundado, muy encharcado, por lo que no se ha realizado ese mantenimiento ya hace varios tiempo. Imagínense, eso, bueno, pues de pronto debe ser falta de dinero, falta de recurso humano, ¿cierto? Pero pues es importante porque seguramente donde dices en la garganta, seguramente habrá población humana que llega a suceder un desastre de, no sé, alguna inundación o algo así, y pues se pueden ver afectadas, ¿sí? Y pues en este caso, ese distrito de drenaje será influenciado por cierto ecosistema acuático, que la verdad yo no sé por qué ríos o por qué lagunas estará influenciado, ¿cierto? Pero pues nos tocaría consultar. Bueno, continuando con la zonificación y ordenamiento de ecosistemas, ¿cierto? Podemos decir que esta zonificación ambiental es básicamente una herramienta, ¿cierto? Para ordenar y manejar cierto territorio de la mejor manera posible, de tal forma que ayude a fomentar el desarrollo económico del país, ¿sí? O de la región o del territorio, ¿sí? Eh, y pues básicamente lo que debe hacerse en esta zonificación, debe definirse ese territorio, esos usos, ¿cierto? Y además de integrarse todas estas variables que hablamos en la anterior diapositiva, ¿cierto? Integrarse, entenderse, ¿cierto? Y además de ello, considerar ciertos aspectos de tipo biofísico, es decir, todos estos organismos que habitan en estos ecosistemas, ¿cierto? Sus interacciones y estas interacciones, cómo promueven ese funcionamiento del ecosistema,
ese factor o ese aspecto socioeconómico que ya hablamos en la anterior diapositiva, y la gobernabilidad, ¿cierto? Que en la gobernabilidad yo les decía que básicamente se encuentran todos estos entes como alcaldías, consejos, hasta gobernaciones, podríamos decir. Y además, hablando propiamente acá del Valle de Sibundoy, de todos estos, de esta gobernabilidad, hablándolo así, digámoslo, de tipo indígena, ¿cierto? Donde entran todos estos cabildos y sus taitas, ¿cierto? Donde pues cada una de estas culturas indígenas tendrá cierto uso y conocimiento del territorio de tipo ancestral, podemos decirlo, ¿sí? Entonces deben tenerse en cuenta todos estos factores, además de los anteriores que ya les mencioné, ¿sí? Y esto pues con el fin de realizar el proceso de ordenamiento ambiental de la región, de cierta parte del departamento, podemos hablar también del ordenamiento territorial nacional, ¿cierto? Que pues obviamente es muy complicado ordenar nacionalmente el país. Por lo tanto, en ese caso, cada municipio, cada departamento se encarga de sus propios proyectos de ordenamiento territorial. Y pues aquí me parece un poco complejo, ¿sí? Porque como les hablaba acá, cada alcaldía dentro del Valle de Sibundoy pues va a organizar su territorio, ¿cierto? Pero de pronto muchas veces no van a entrar a, digamos, como les digo yo, a gobernar en conjunto o a organizarse en conjunto cierto lugar, porque eso presenta problemas de tipo administrativo o muchas veces es de echarle la culpa al otro, ¿cierto? Este problemita mejor que lo solucione el de Colón o que este problemita mejor el que lo solucione el de Sibundoy o no sé, ¿sí? Suceden este tipo de problemas en las cuales muchas veces estas definiciones, estas limitaciones políticas del territorio causan que se vean estas problemáticas de gobernabilidad y de ordenamiento del territorio, sí, porque a veces es como dicen por ahí, es un gallito que presenta más problemas que soluciones y la gente pues no quiere hacerse cargo de cierto problema o de cierto ecosistema el ordenamiento o zonificación de cierto ecosistema, porque va a implicar más gastos, más problemas, más, eh, digámoslo así, problemas de tipo económico que obviamente ninguna de las alcaldías va a querer asumir, ¿cierto? O de los gobiernos va a querer asumir por no tener mayor cantidad de gastos, ¿sí? Entonces eso a mí a veces me parece un poquito complejo esa, esa división política del territorio colombiano, porque muchas veces no se sabe de quién es cierto ecosistema y quién se va a beneficiar o quién se va a perjudicar, digámoslo así, a partir del uso de cierto ecosistema, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la laguna de la Cocha, a mí me comentaban que esa laguna antes era del Putumayo, pero pues por todo este, no sé, como todo este proceso de intereses económicos, que la Laguna de la Cocha es muy turística, ¿cierto? Bueno, hubo ciertas peleas entre Nariño y Putumayo, en la cual pues se le otorgó este territorio al Nariño, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería dar a entender, que a veces esta división política dificulta un poco el manejo del ordenamiento territorial y la zonificación de ecosistemas, ¿sí? Bueno, y pues para tener en cuenta que se debe realizar la zonificación de los ecosistemas de cierta región, pues se deben definir ciertos criterios que deben tenerse muy en cuenta para ello. Sí, la verdad sí. Me toca, es que tengo un problema, si nos dio para 2 horas, señorita. Pero ya nos quedan poquitas. La verdad, tengo muy poquito tiempo hoy si nos quedan como 3 diapositivas. Tengo muy poquito tiempo hoy para terminar de hacer las diapositivas de ustedes. Pero bueno, yo creo que terminamos este tema hoy
Y mañana hacemos ese, yo creo que nos conectamos más tardecito para que podamos dormir otro poquito y hacemos el proceso de las preguntas de la lectura. ¿Listo? Porque yo no creo que alcance a prepararles más diapositivas el día de hoy. ¿De acuerdo, chicas? Bueno, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Sí, porque con todo esto de parciales adelantados, pues a uno le cambió la realización de clase. Sí, es que adelantaron Mm, muchísimo. Sí, yo la semana pasada me puse a ver, ay, bueno, voy a revisar el calendario para ver segundos parciales cuando veo que esta semana, ay, no, me dio de todo, casi me desmayo ahí en el computador. Sí, es que, o sea, de repente, o sea, casi como salimos, ¿no? Del último parcial, Ujú. como creo que a los 4 o 5 días empezaron ya que es que otra vez parciales, como que uno, o sea, no me repongo ni de los primeros, ya voy a los segundos. Ay, eso sí es verdad. Ay, Está no. en shock. Están en shock. Lo Sí, bueno es que les toca poquito tema, ¿cierto? sí, pues eso sí, Eso es no, lo pero bueno. pues siempre es, no sé, como, Y lo bueno es que, profe, usted va a disminuir el grado de dificultad, ¿no? Del parcial. Pues chicos, es que esa es la vaina que yo, para mí, yo digo, no, esas preguntas están muy fáciles. Y es que como ustedes saben, yo todo lo saco de las diapositivas. Es cosa que abran las diapositivas, revisen y anoten, ¿sí? Pero pues es que no sé, a veces no pienso como ustedes. Me va a tocar disminuirme mi grado de exigencia. Pero no, a ustedes les fue bien, Sí, ¿cierto? profe. Ustedes creo que sacaron 4, si no estoy mal, o más de 4. sí, creo que Sí, por ahí fue. 4, no, no sé, algo así sacamos. Ya uno se asusta cuando todos pierden. Uno dice, uy, pucha. Por ejemplo, el corte pasado con los de legislación ambiental, yo no sé si fue que se confundieron o qué, pero les fue súper mal. De 2 para abajo sacaron esos parciales. Y de pronto me puse a pensar que yo les había aperturado el tiempo de realización del parcial de 1 hora y media, ¿sí? Y en ese caso yo les había dicho, pueden realizar el parcial de 10 de la mañana a 12 del mediodía, pero solamente tienen 1 hora y media para realizar el parcial. Yo no sé si fue que se confundieron que tenían 2 horas y por eso les fue tan mal. Entonces ahí es donde uno se asusta. Pero si no pierden, ya uno dice, ah, bueno, ahí uno no está haciendo las cosas tan mal. Sí, chicas. Bueno, ¿en cuánto nos queda? Como 15 minuticos. Bueno, entonces, les decía que estos ciertos criterios también se deben tener en cuenta para la zonificación de ecosistemas, que en este caso ya hablamos propiamente de ecosistemas y no tanto de enfocado hacia los humanos, sino un énfasis más ecosistémico, ¿sí? ¿Qué es la representatividad de ese ecosistema? ¿Sí? En ese caso, la representatividad de ese ecosistema podemos hablarlo de qué tanta cobertura territorial, vegetal, por decirlo así, existe en ese lugar, o qué tan representativo es para esa comunidad humana, ¿sí? Entonces, esa representatividad, por ejemplo, no sé, acá en el Valle de Sibundoy tenemos, estoy inventando, el 50% de los bosques altoandinos de Colombia, ¿sí? Entonces, es muy representativo ese ecosistema aquí para el Valle de Sibundoy. Y que sí, acá, por ejemplo, tenemos gran cantidad de bosques altoandinos y también, digamos, la importancia que le dé esa comunidad humana a esos ecosistemas. Acá, pues, lo que veo, la gente es muy consciente de que no conocen, digamos así, que esto es un ecosistema altoandino, un bosque altoandino o bosque de niebla, pero sí saben que es un ecosistema bueno, que promueve la conservación de animales, de especies, del agua, de la calidad del agua, y por lo no tanto la gente promueve su cuidado, ¿sí? El grado de intervención y función de los ecosistemas, ¿cierto? Es decir, ese ecosistema, qué tan intervenido está, qué tan disturbado o qué tan degradado está este ecosistema, ¿cierto? Y esos servicios ecosistémicos que nos aporta o esa función que tiene, esa función vital, por decirlo así, que tiene ese ecosistema en la región, ¿sí? Entonces acá pues importantísimos los páramos, ¿cierto? Porque esa función nos provee de agua. Acá estos bosques altoandinos nos van a ayudar para el ciclaje del dióxido de carbono, eh, para la conservación de biodiversidad, que esa biodiversidad es muy utilizada,
no sé, ciertas plantas para consumo humano, ciertos animales también, ciertas maderas, ¿cierto? Entonces, esa funcionalidad de esos ecosistemas en cuanto a cómo nos benefician a los seres humanos, ¿cierto? El estado actual de la fauna y flora, es decir, qué tan biodiverso es ese ecosistema, si tiene gran cantidad de biodiversidad o poca biodiversidad, ¿sí? Y pues ya sabemos que un lugar biodiverso pues va a fomentar que funcione correctamente el ecosistema y además que sea agradable a la vista, ¿cierto? Un ecosistema bien conservado va a ser agradable a la vista, por eso acá en el Valle de Sibundoy es, digamos así, tan turístico. Bueno, no es tan turístico así como Cartagena y Santa Marta, pero es muy turístico. La gente viene básicamente a ver todo este recurso paisajístico que tenemos gracias a esa gran cantidad de ecosistemas bien conservados que tenemos acá. Otra vez pasamos a hablar a esa presencia de riesgos naturales, ¿cierto? Pasamos a hablar de derrumbes, de inundaciones, de, no sé, incendios, ¿cierto? Hay ecosistemas que se mantienen gracias a los incendios como las sabanas y las selvas no, las sabanas generalmente, pero acá para el caso del Valle Sibundoy, sabanas casi que no tenemos, ¿sí? Alteración del equilibrio hídrico, es decir, estos ecosistemas acuáticos, qué tan alterados están, esa calidad del agua cómo se encuentra contaminada, altamente contaminada, poco contaminada, es pura, podríamos decir. En cuanto a ese régimen hídrico, cómo se va a ver afectado cada uno de esos ecosistemas acuáticos. También podemos hablar de la intensidad, la aptitud y conflictos de uso, ¿cierto? En este caso, eh, qué tan usado es cierto ecosistema, qué conflictos existen. Por ejemplo, podemos hablar en el Bajo Putumayo, que la gente prefiere sembrar coca, ¿cierto? Que sembrar cultivos frutales, ¿cierto? Por la misma producción de dinero. Le es más rentable poner un cultivo de coca que poner un cultivo de frutales. Y en este caso se encuentran estos conflictos de tipo, podemos decirlo, de tipo esta violencia, ¿cierto? Que pues es desencadenada por todo este proceso de cultivar, de cultivos ilícitos, ¿cierto? O también que en la región, por ejemplo, acá tuvimos la reunión que tuvimos ese sábado, que Dayana estuvo, nos mencionaban las diferentes personas que asistieron a esa reunión, que acá el gran problema con los cultivos en general de frijol es la gran cantidad de pesticidas que se les echa, ¿cierto? Que la gente, me contaba un señor de los que fue, que él regalaba, a veces no le compraban su frijol, él lo trataba de regalar, ¿sí? Pero que la gente considera que acá el frijol del Alto Putumayo es prácticamente un veneno por la gran cantidad de agroquímicos que tienen, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues toca ver esa problemática del cómo se están contaminando estos ecosistemas a partir de el gran uso de agroquímicos, ¿cierto? Y pues cómo estos conflictos del uso de los ecosistemas pueden ser solucionados, ¿sí? Ya, y les repetí el mismo otra vez. De pronto se me fue o copié mal la información. Pero bueno, a ver, revisamos qué tanto tiempito nos queda. Nos quedan 5 minutos. Bueno, chicas, entonces dejémoslo hasta acá porque pues estas diapositivas se nos irán otros 10, 20 minutos. Y pues sí, como nos dijo Dayana, nos alcanzaron las 2 horas. Yo pensé no íbamos a alcanzar con 6 diapositivas, pero sí. Sirve cuando ustedes participan porque se aprende más, se complementa a tiempito y se relacionan las diferentes clases, ¿cierto? Sí. Bueno, chicas, entonces dejémoslo hasta acá, que tengan un feliz día y pues éxitos en sus parciales. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, chicas, Gracias, profe. Hasta luego. juiciosas, Hasta gracias a luego. ustedes por su asistencia. Hasta luego.